El algoritmo TF-IDF. Este algoritmo nos permite eh, determinar la importancia de una palabra o de una frase dentro de un documento. O sea, este algoritmo me da el peso de cada palabra o de la frase en cuanto a todos los documentos. Es muy usado en la minería de texto. TF y DF en inglés no son siglas, term frequency, frecuencia de término, inverse document frequency. Entonces es un cálculo estadístico que refleja cuánto es importante una palabra en un documento dentro de una colección o un conjunto de documentos. Está dado por esta ecuación WIF igual a DF IF por el logaritmo en base de 2 de N entre DFI. ¿Qué quiere decir TF? TF quiere decir el número de frecuencia o de veces de la palabra I en el documento J. ¿Qué significa DFI? Significa número de documentos que contienen la palabra I. N significa el total de documentos que tengo en la base de datos que estoy analizando. Vamos a tomar un ejemplo. Tenemos tres documentos, documento 1, documento 2, documento 3. En el documento 1 me dice New York Times, did 2, New York Post, did 3, Los Angeles Times. ¿Qué quiere decir? Aplicando esta parte del logaritmo para calcular. Saco todas las palabras, particiono o tokenizer y empiezo a calcular. ¿Cuántos documentos tengo? 3. La palabra angels, ¿cuántas veces se repite? Una sola vez. Por lo tanto, 3 entre 1, logaritmo de esa división, logaritmo en base de 2 de esa división me daría 1.584. Repito lo mismo con los se repite una sola vez. ¿Cuántos documentos? 3. 3 entre 1. Se calcula el logaritmo en base de 2 a esa división. Ahora, la palabra new, ¿cuántas veces se repite? 2 veces. La palabra post se repite una vez. La palabra times se repite 2 veces. La palabra York se repite 2 veces. Entonces, con este cálculo saqué la segunda parte de la multiplicación para calcular el peso de cada palabra. Ahora, necesito sacar cuántas veces o la existencia de cada palabra, por lo tanto hago esa matriz. La matriz consta por las líneas que representan los documentos y las columnas que representan las palabras. Por lo tanto, en el primer documento tengo new, pongo 1, tengo York, pongo 1 y Times, pongo 1. Y así también para el documento 2 y el documento 3. Ahora, teniendo el TF, ¿no? Teniendo el IDF, la segunda parte, y teniendo la TF. Ahora vamos a juntar esas dos y multiplicamos, ¿no? Entonces, porque se llama TF y DF, multiplicamos 0, entonces el lugar, el angels, ¿dónde va angels? En el tercer documento se multiplica 1.584 por 1. Los ¿dónde va? Va en el tercer documento. Entonces multiplico TF por la frecuencia, IDF, perdón, por la frecuencia. Y así 1.584 por 1. Y así yo sigo con todas las palabras para obtener al final esta matriz. Esta matriz representa el peso de la palabra en cuanto a cada documento, en
pesos de la palabra dentro del documento en cuanto a todos los documentos. Ahora, tengo uno en que me va a servir esta matriz. Me va a servir en modelar o me va a servir en modelar, construir modelos predictivos para clasificar, como el ejemplo de clasificación de los tweets, si están hablando de crimen o no están hablando de crimen. En el caso de este ejemplo es buscar documentos similares. En el caso de los motores de búsqueda. Los motores de búsqueda, ellos tienen esas matrices guardadas en su base de datos. Ellos no realizan ese análisis cada vez que un usuario lanza una consulta, sino ellos lanzan esa consulta directamente a la base de datos que ellos tienen, que ya tienen el texto, todos los textos analizados, porque los motores de búsqueda cuentan con un robot. Ellos detectan hay una nueva página, entran a esa nueva página, la analizan y sacan esas matrices de pesos de esas páginas. El usuario viene y escribe un query, una consulta, una búsqueda. Por ejemplo, New Times. Si yo tengo esa consulta, el motor de búsqueda debería devolverme cuál es el documento más similar a esta consulta. Por lo tanto, yo debo calcular ahora el TF-IDF a mi query. Aquí yo tengo news 2 veces, ¿no? Entonces es entre 2. Entonces, dependiendo, tengo news time y tengo una sola vez el time. Entonces, ahora aplico, calcula la longitud. Para el cálculo de la similitud entre dos documentos, podemos aplicar la métrica del coseno. ¿Qué me dice la métrica del coseno? Me dice que A por B, ¿no? Entre el norm de A por la norm de B. Y eso quiere decir que voy a calcular la longitud de cada documento y la longitud de mi query. Claro, esa norm se está dando por esta fórmula y al calcular esta fórmula tengo la longitud de cada documento y la longitud del query. Ahora aplico el coseno, la métrica de la similitud del coseno y yo digo cuál es la similitud de la consulta con el primer documento, con el segundo documento y con el tercer documento. Entonces, la que me está dando más alto quiere decir esa es la similitud. O sea, el documento 1 es el más parecido a mi query. Volvemos a ver cuál es el documento 1. El documento 1 me decía New York Times y es verdad, el más parecido a la consulta que me está diciendo New Times. Por lo tanto, el TF-IDF es un algoritmo muy importante para determinar la matriz de pesos de las palabras o frases de los documentos que quiero explotar como cimiento al momento de aplicar minerías de texto.